Hola a todos, muy buenas tardes América Latina, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a la formación de traders desde el año 2005. Y hoy nos encontramos una vez más, semana a semana, en este espacio que hemos titulado Plan de Trading Semanal, donde hablamos ni más ni menos que del inicio de semana, de lo que sucedió respecto a los hechos económicos, también del calendario y analizamos algunos de los principales activos financieros y su comportamiento en la semana. Saludo a la gente de Colombia, de México, de Uruguay, de Chile, de ¿dónde más? De Ecuador, sí señor, también. De Argentina, me olvidaba. Son más que bienvenidos a esta sesión del día de hoy, la cual, como pueden visualizar en algunas imágenes que hemos elegido para ustedes, nos encontramos con un Wall Street, parece que no quiere detener su ánimo alcista y a pesar de que se ha anunciado una suba de impuestos, Janet Yellen con el debut de su cargo habló de un impuesto corporativo, una suba a las empresas que se quiere trasladar a nivel mundial. Sin embargo, pareciera que no tiembla Wall Street y como pueden apreciar en el día de hoy tuvimos máximos históricos tras las festividades de las Pascuas que se han celebrado en Europa, en algunos de los principales países de América del Norte como Canadá y también ciertamente en América Latina. Debemos destacar que aquí en la imagen a la izquierda que la semana pasada, el día viernes, se conocieron los datos de empleo en los Estados Unidos. No solamente fue un buen dato, sino fue un dato casi el doble del buen dato esperado. También la tasa de desempleo cayó las décimas esperadas, por lo cual el viernes pasado cerró en verde, le dio un impulso importante a los mercados financieros y lógicamente a Wall Street y pareciera que se han reivindicado los datos con lo del día lunes que se conocieron los datos del servicio en Estados Unidos a partir de que se haya conocido el PMI de servicios hoy en la mañana en Estados Unidos con cifras muy por encima de las esperadas. Ciertamente el sector de servicios de los Estados Unidos volvió a mostrar un nuevo ascenso, un ascenso muy por encima del esperado, y esto también impactó en los mercados y prolongó los movimientos en sentido alcista que estuvimos viendo durante gran parte de la jornada y lógicamente avanzaron también posterior. Hablando claramente y concretamente respecto a el dato que se conoció, se ha situado en máximos de todos los tiempos en el mes de marzo, según se desprende del ISM, del Institute for Supply Management, que es la empresa que mejor dicho, es la organización que se encarga de difundir el PMI, ese Purchasing Manager Index, elaborado por los principales gerentes de compra de empresas americanas. Así que este buen dato, como decíamos recién, sumado a las nóminas de empleo no agrícolas del día viernes, que nos informaron 916.000 nuevos puestos en el mes de marzo, la cifra más alta de agosto de 2020, con una caída del desempleo al 6%, ha hecho lógicamente que los índices americanos suban con importantes ganancias. En estos momentos encontramos un Standard & Poor's 500 por encima de los 4.000 puntos, por primera vez en su historia. También vemos al Dow Jones superar los 33.600 puntos, máximos históricos, y lógicamente vemos el Nasdaq un poquito más por detrás, pero también mantuvo el impulso alcista. Como también es de público conocimiento, se aprobó este paquete de medidas fiscales desde la asunción de Joe Biden. Es una importante medida que empezó a impactar lógicamente en los bolsillos de los americanos y a pesar de la suba de tasas a las corporaciones americanas, parece ser son más las noticias buenas que las no del todo tan favorables, porque lógicamente la suba de tasas debería perjudicar a las empresas que no han tenido del todo un buen año el pasado a causa del COVID, pero sin embargo el plan anunciado pareciera que va a ayudar en el corto plazo y se va a ir recuperando en el largo plazo.
Claramente, esta propuesta de plan multimillonario de infraestructura de Joe Biden está impactando los mercados y lógicamente nosotros somos testigos de estas subas que estamos observando en el día a día. Por otro lado, también se elevó la media semanal de nuevas vacunas, se están aplicando más de 3 millones en Estados Unidos, esto también es un buen impacto y ciertamente lo celebran los mercados. Además está decir, como dato adicional, que Elon Musk entregó 184.800 vehículos durante el primer trimestre por encima de las estimaciones, por lo cual también Tesla mantiene sus movimientos alcistas e impacta en la cotización de sus índices. En otros mercados estuvimos observando que el petróleo se dio, el West Texas Index cotizó un 2.6% hasta la zona de 59.82, cediendo los $60 esa unidad psicológica, y también pudimos apreciar, mientras el oro subía, una fuerte caída del dólar frente a las principales monedas. Bien, dudas, comentarios antes de meternos de lleno en el calendario económico que lo tenemos preparado aquí para ir observando lo que nos depara esta semana, esta jornada del día lunes y lógicamente el resto de los días. Como recién hacíamos mención, no esperamos datos de relevancia en el resto de la jornada. Sí, lo esperamos mañana martes, donde tendremos los statements de la Reserva del Banco de Australia a la 1:30 am horario del este de Nueva York. En unas pocas horas, aproximadamente unas 3 horas, tendremos los datos del Banco de Australia y la decisión de los tipos de la entidad que comanda la política monetaria del país australiano. No se esperan cambios en los tipos de interés, se mantendrán en 0,10, por lo cual no deberíamos esperar fuertes movimientos. Sin embargo, atentos a la volatilidad que se puede producir en el dólar australiano o el Aussie, como mencionamos desde el punto de vista técnico. Yendo al 7 de abril, al día miércoles, tendremos allí en Europa datos del PMI, de Purchasing Manager Index, esta encuesta desde España, de Italia, de Alemania, desde Francia y también los datos finales desde la eurozona y desde Reino Unido respecto a servicios, por lo cual el miércoles tendremos el resto de los datos de servicios desde Europa, desde Reino Unido y posteriormente la balanza comercial desde Canadá. Sin embargo, a nuestro entender, los datos más importantes a destacar vendrán a la sesión americana, 11:30 am horario de Nueva York, los inventarios de petróleo del crudo a las 11:30 y, lógicamente, la cita relevante serán las minutas de la Federal Open Markets Committee, esta entidad dependiente de la Reserva Federal que se encarga de velar por la política monetaria. A las 3 p.m. tendremos las minutas que nos brindarán un detalle de la última reunión celebrada por la institución. Nos metemos al día jueves y como todos los jueves, semana a semana, en el último tiempo, uno de los datos relevantes que estamos siguiendo son las peticiones de subsidio por desempleo, las cuales lógicamente han descendido en las últimas semanas, sin embargo no con respecto al ritmo que se esperaba. En este jueves se espera un descenso de 719 a 609.000 nuevos pedidos por subsidio de desempleo en los Estados Unidos, lo que implica cuando cae un dato favorable para la economía americana y suele impulsar al dólar americano. Como también hacemos mención, cuál será la cita del día y tendremos al número 1 de la Reserva Federal, a Jerome Powell, al micrófono, participando en un panel de discusión sobre economía global a partir del FMI el día jueves, como anuncia aquí, a la 1 p.m. y cuando toma el micrófono, seguramente la persona más influyente en los mercados suele darnos algo de volatilidad, no solamente en el mercado Forex, sino también en índices y en commodities. Recordemos siempre que índices, commodities y la gran cantidad de activos cotizan en dólar, por lo cual ciertamente cuando Jerome Powell toma el micrófono, sin lugar a dudas tenemos movimientos. Cerrando una semana lógicamente respecto a los datos de la semana previa, un poco de menor impacto, podríamos decirlo, respecto al anterior. Tendremos que destacar del día viernes los datos de cambio en el empleo desde Canadá, tanto la tasa de desempleo como el cambio en el empleo a las 9:30 am.
un poquito en la misma en simultáneo. También conoceremos la inflación mayorista desde los Estados Unidos, un dato que ante la carencia de otros datos podría impactar. Sin embargo, es un dato menos relevante que la inflación minorista, obviamente la inflación al consumidor. Bien, dudas, preguntas, si no nos vamos a meter de lleno al mercado, un mercado que nos ha mostrado fuertes movimientos y lógicamente como portada estamos observando al Dow Jones y ese hito histórico en gráficos mensuales donde pareciera que nos está mostrando que no quiere detener su suba y vamos a analizar un poquito en el corto plazo qué puede llegar a suceder. ¿Me escuchan bien? Por favor, son tan amables de ponerle un ok, un sí, está bien. Así sigo atento, avanzando, como también cualquier duda que me quieran acercar. Les recuerdo que tienen la opción de preguntas, donde es la única alternativa que los pueda leer y lamentablemente será por un tiempo más, ya que tenemos necesidad acumulada de poder viajar y estar presencialmente como lo hemos hecho anteriormente en seminarios en los diferentes países de América Latina, lógicamente. Así que como decíamos recién, nos metemos directamente en los gráficos y no podemos dejar de lado lo que está pasando con la libra esterlina. ¿Por qué? Porque la libra esterlina viene a recuperar nuevamente posiciones luego de quebrar una zona más que fuerte donde trazamos la línea de crisis en gráficos diarios y semanales que nos muestra su recorrido alcista desde el mes de marzo del 2020. El otro día, cuando hicimos un webinario respecto al COVID, qué ha sucedido con los precios en los últimos 12 meses, la libra esterlina con mínimos ascendentes nos ha mostrado que está más cerca de 1.40 que de 1.14, 1.15, que ha abandonado y pareciera que no quiere volver a visitar. Se viene fortaleciendo la libra esterlina respecto al resto de las monedas y más allá de una fuerte corrección que la ha llevado hasta 1.3670, vuelve a cotizar por encima de 1.39 y cerquita de 1.40, zona de inflexión para poder observar nuevos máximos. Ciertamente 1.40 a nuestro entender será la zona de equilibrio en caso de quebrar, lo la deberíamos ver con cierta velocidad en 42.50-60 y en caso de quebrar ir a la zona de 1.44 y hasta 1.45-50 como objetivo para las próximas semanas. Si la zona de 1.38 es quebrada a la baja, tenemos marcada acá, abandonamos el movimiento alcista y en ese caso podríamos ver una corrección mayor de la libra esterlina con 1.3670 y 1.34 con siguientes niveles de parada. Mientras hablo un poco de la libra esterlina y ahora vamos a hablar de ayuda de las zonas europeas, Juan Carlos me consulta qué pasará con el oro esta semana. Lo tomo, Juan Carlos, y lo tengo aquí para dialogarlo dentro de un ratito. Vamos a hablar del dólar australiano. ¿Por qué? Porque el dólar australiano nos viene regalando más que fuertes movimientos. Y fíjense lo que nos ha sucedido. Pareciera nomás que conformó un patrón de hombro, cabeza a hombro. Sin embargo, todavía no puede confirmar el quiebre de esa zona de cuello que está bastante fuerte. ¿Por qué? Porque como hablamos y cuando mencionamos las figuras chartistas, uno las empieza a trabajar en su formación, pero solo las puede confirmar cuando son quebradas o vulneradas. En este caso, el hombro cabeza a hombro se mantiene vigente, pero solo se confirmaría en caso de quiebre de 1.075, 70, 80. Fíjense que uno cuando trata de buscar los patrones chartistas quiere darle cierta exactitud. Sin embargo, los movimientos de precios son exteriorizaciones del comportamiento humano y la exactitud le podríamos decir a la gente que no existe en el análisis de mercados financieros. Son zonas y esas zonas deben ser confirmadas y fíjense, después de varios intentos en 0.75, 70, 75, el dólar australiano vuelve a recuperar posiciones. ¿Por qué nos centramos en el dólar australiano? Porque tendremos datos de la Reserva del Banco de Australia y seguramente volatilidad. En caso de ser quebrado 0.7570 y un poquitito más bajo, de donde conformó mínimos en 0.7533, seguramente veamos la extensión de un movimiento bajista y ahí sí confirmaríamos esta figura a partir del quiebre de la zona de cuello y lógicamente la extensión del movimiento en sentido bajista. El objetivo en este caso sí que nos daría sería similar hasta un nivel cercano a 1.07175, 1.07180. Esa es nuestra zona a tener en cuenta
en caso de que se quiebre 0,7530, donde abandonamos el escenario bajista del dólar australiano por encima de 0,78. Esta es la zona que venimos marcando y en caso de que sea quebrada esta zona al alza, no hay ningún patrón chartista y lógicamente el movimiento alcista del dólar australiano va a prolongarse. Por lo cual, desde 0,7550, 0,7530, atento, la vulneración de esta parte nos da un lindo recorrido hasta 1,07180, por lo cual tenemos posibilidad de ventas por debajo de esta zona mencionada. Hablamos de la libra, hablamos del dólar australiano y nos consultaban respecto al oro, y al oro no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque es lo que estamos observando en este momento y fíjense cómo respeta la fuertísima zona de 1680 en dos oportunidades. Voy a dejar marcado esto, ¿por qué? Porque si apreciamos en gráficos mensuales, y lo venimos mencionando también desde varios informes anteriores, el oro se encuentra claramente en una tendencia alcista. Sí, señor. ¿Por qué? Porque hay mínimos ascendentes que lo traen desde el año 1999-2000, quebró la cota de los $200 y parece que no se detuvo nunca más. Descendió entre 2013 y 2017, su precio lateralizó cercano a los $1.100, $1.200 y de allí nos viene marcando mínimos ascendentes. Todos nos preguntamos, ¿y ahora qué? Podemos apreciar una línea directriz de velocidad, en este caso de color celeste, y la línea punteada nos marca el último año del oro. ¿Qué significa? Que el oro ha marcado máximos históricos de 2070 y desde allí viene con un ida y vuelta que podría tratarse de una suerte de canal bajista. Para detener su movimiento, lo que estamos observando en este momento, y lo voy a marcar aquí, es la posibilidad de un patrón de doble suelo en formación. Aquí me apoyo en los postulados de Charles Dow, que habla del principio de confirmación. Antes de observar un cambio de tendencia, deberían por lo menos ver un segundo intento y luego recién ver un movimiento en sentido contrario. Todavía lejana de la zona de 1745-46, la cotización del metal dorado ha formado casi con una exactitud muy precisa, y aquí también usamos otro de los postulados de Dow, de la memoria del mercado, el 1680, y pareciera que en caso de vencer la zona de 1750 nos podría regalar un nivel, un recorrido cercano a unos $70. Entonces, nos ponemos en 1751 como zona a quebrar y desde allí, como mencionábamos recién, la altura es similar a la del piso hasta la zona de esa zona de cuello. Estamos hablando entre 50 y 80, unos $70, unos $70 estaríamos hablando de la zona de 1820 como posible objetivo, 1820 y 1825. Y fíjense que allí nos encontramos con otra fuerte zona de equilibrio, de congestión. Tendríamos que proyectar el movimiento de ida y vuelta para las próximas semanas, pero solo veríamos un movimiento alcista mayor del oro en caso de quiebre de 1835, 1840, donde se quebraría estos máximos descendentes y podríamos observar un recorrido mayor que lógicamente lo llevaría a máximos históricos y por qué no también al quiebre de estos máximos históricos. En el corto plazo, la zona a tener en cuenta es 1751, nos mantenemos alcistas en el oro en las próximas semanas por encima de esta zona. Si se quiebra esta fuerte zona de 1680 y ni hablar si se quiebra esta línea en color celeste, que el precio en este momento está pasando muy cerca de 1660, 1665, abandonaríamos recién ahí la recuperación de metal dorado y deberíamos recalcular nuestro diagnóstico. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a los que me van confirmando, a los que me van hablando y los que me van acercando a algunos comentarios. No podemos alejarnos del día de hoy sin hablar de lo que mencionábamos recién, una cotización que no para de subir. ¿Y cuál es? La del Dow Jones. ¿Por qué? Porque nos rompe todo, nos rompe toda resistencia, nos rompe los máximos anteriores, y esta es la parte más difícil de los analistas, es de cuando un instrumento quiebra máximos históricos, nos quita las zonas de referencia, por lo cual es muy difícil decir en qué momento va a detenerse y a corregir. Está en 33.557 en este momento, según estamos viendo el Dow Jones a partir de su contrato por diferencia, el US 30,
Y si lo vemos así, claramente no tenemos referencia de tensión, de parada. Entonces, nos tenemos que ir a gráficos menores, donde, como hablábamos recién, el índice de fuerza relativa, el RSI, nos marca claramente que está en la zona de 70, en la zona de 70 entrando recién en zona de sobrecompra, por lo cual nos marca la fuerza compradora que mantiene, ¿sí?, en las últimas 14 sesiones, claramente en los últimos 14 meses. ¿Qué pasa en semana? También vuelve a quebrar la zona de 70, por lo cual nos muestra claramente sobrecompra. Y el formar mínimos ascendentes que nos guían el movimiento en dirección alcista, también nos marca claramente cuál es la dirección tendencial del índice principal de los Estados Unidos. Nos referimos claramente al Dow Jones. Y estos mínimos ascendentes nos marcan claramente la tendencia alcista. Podríamos estar observando en estos momentos una suerte de cuña alcista. Estas formaciones que en este momento observamos en gráficos diarios no tienen ningún indicio por ahora de cambio de tendencia, pero lógicamente la importancia de la fuerte sobrecompra que se observa y lógicamente el seguir sin importantes correcciones semanas a semana y mes a mes por mucho tiempo nos podrían indicar la desaceleración y la posible corrección. Fíjense que vamos a 4 horas y todavía no encontramos ninguna señal. De hecho, en 4 horas el RSI nos sigue marcando fortaleza. ¿Por qué? Porque se encuentra por encima de 70. No ha quebrado hacia abajo, no hay señales de venta en este momento del Dow Jones. La tendencia es alcista en gráficos mensuales, también lo es en gráficos semanales, en gráficos diarios y en este momento, como estamos marcando, también en gráficos de 4 horas. ¿Es lógico que podamos ver una suerte de corrección? Sí, deberíamos ver. Para eso no debería estar quebrando esta zona de 33.600 y confirmándola en gráficos diarios. En caso de una lateralización, podríamos empezar a ver una suerte de corrección, pero como pueden apreciar también en gráficos horarios, ¿sí?, nos muestra con esta línea de velocidad un claro movimiento direccional alcista. Entonces, ¿cuál sería la primera zona de soporte a considerar? 3.380. Pero, lógicamente, lo que primero debería hacer es desacelerar, dejar de quebrar máximos anteriores y empezar a formar máximos descendentes, por lo cual la tendencia es alcista en el Dow Jones en gráficos mensuales, semanales, diarios, 4 horas y en 1 hora. Y me voy a preguntas que quieran acercarme, comentarios, y también voy compartiendo con todos ustedes porque algunos ya me están consultando los datos de contacto. Como hacíamos mención recién, YouTube, MoleFX, creador de traders, encuentra nuestro canal y van a encontrar en tu rato este informe para poder verlo nuevamente. Wilson me consulta de la libra dólar. Hace un ratito, probablemente llegaste un poco más tarde, estuvimos profundizando nuestro análisis de la libra dólar y dando desde ya nuestros comentarios. Víctor, también es una alegría recibir tus comentarios. Deseamos, lógicamente, que toda esta información sea de utilidad para todos ustedes en su trading diario, en su trading semanal. Los dejo hasta la próxima compartiendo nuestra página web www.moleflex.com, nuestra dirección de correo y también las diferentes redes. Un abrazo, Germán, Víctor, Eric, Antonio y la cantidad de personas que nos saludan, nos dan aliento para seguir avanzando y como siempre decimos, son bienvenidos comentarios, críticas y sugerencias para hacer de este espacio algo realmente útil para ustedes. Será hasta la próxima, un fuerte abrazo.